Adelante. Muchas gracias, Asefocaf, por la invitación. Es un honor participar en el diplomado y compartir algunas reflexiones sobre este tema que me apasiona mucho, que es el derecho ambiental. Lo que vamos a hacer ahora, al ser justamente la primera clase, es una introducción, ¿no? ¿Qué es el derecho ambiental? Y a continuación, para construir las bases teóricas sobre las cuales se asienta esta nueva disciplina, el punto de partida tiene que ver también con algunos problemas de carácter ambiental que se han ido presentando en el mundo. ¿Ya? Entonces, no ha sido, digamos, el nacimiento tranquilo de una disciplina, sino ha sido como una respuesta a las siguientes imágenes que vamos a ver a continuación, que detrás de ellas existen, en la mayoría de casos, algún tratado internacional que recoge ese problema ambiental y que involucra a todos los países. Entonces, el derecho ambiental se caracteriza básicamente por eso, ¿no? Porque los daños ambientales que se producen no se quedan ahí, en ese lugar, ¿no? Sino que los efectos se pueden observar en otros lugares. Entonces, uno de estos problemas ambientales fue justamente este de la lluvia ácida, ¿no? Que se fue dando producto de la contaminación, digamos, en estos países desarrollados, pero los efectos los veía sufriendo otros países limítrofes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fotografía anterior veíamos el desastre de Chernobyl, que tenía que ver justamente con esto de la energía nuclear, ¿no? El desastre de Bhopal, este desastre nuclear de Fukushima, que también fue a consecuencia de estas plantas de energía nuclear, ¿no? O los incendios petroleros, por ejemplo, en Kuwait, el derrame del Golfo de México. Entonces, como les indicaba, no pueden haber ocurrido en otros países, pero los efectos siempre se van a ver también a nivel del globo terráqueo, ¿no? Porque todos compartimos, digamos, esta casa común. ¿Ya? Entonces, tampoco en el tema ambiental podemos decir de que solo va a ocurrir en ese país, ¿no? Nosotros ya hemos tenido una experiencia similar con este derrame de la empresa Repsol en las costas peruanas, ¿no? Entonces, a pesar de que ya ha transcurrido casi un año, ¿no? No vemos respuestas efectivas, ¿ya? Entonces, al respecto también debemos tener, por eso es importante este enfoque o este tema, ¿no? No es exclusivo de un solo lugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el desastre ecológico de este barrio Love Canal en las cataratas del Niágara o el derrame de petróleo del buque Exxon Valdez en Alaska, ¿no? Entonces, que esta es una situación similar a lo que nos ha tocado vivir. Entonces, hay varias tragedias ambientales que preceden lamentablemente a un tratado internacional que tiene que ver con materia ambiental. Entonces, uno de estos ejemplos clásicos es esta de la afectación de la capa de ozono, ¿no? A causa de los CFC o clorofluorocarbono, que son estos grupos de gases que se usan generalmente en los sprays, ¿ya? Entonces, no solo puede servir para un uso específico, ¿no? Sino que la descomposición de estos elementos terminan llegando a la atmósfera. Y esto generó, digamos, la reducción de la capa de ozono. Pero a raíz del tratado internacional, ¿no? Que protege justamente la capa de ozono, se logró reducir la producción de estos CFCs, ¿no? Entonces, aquí hay dos situaciones que nos tiene que quedar claro, ¿no? Que ocurrida a veces la tragedia ambiental, interviene, ¿no? A través del derecho ambiental internacional, un tratado que va a regular, que va a corregir esa situación, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve el derecho. Por ejemplo, otro caso es el uso del mercurio, ¿no? Entonces, recientemente el Perú también ha ratificado este Tratado Internacional de Minamata,
cuyos primeros efectos, digamos, se vio en esta población de Japón, ¿no? En donde las personas ya empezaban a experimentar, ¿no? Estas dolencias a causa de la presencia de mercurio en el cuerpo, ¿no? Entonces nosotros tenemos regiones como la de Madre de Dios, por ejemplo, en el caso de Puno también, en donde hay varias comunidades o pueblos indígenas cuya población está contaminada con mercurio. Entonces el tratado lo que hace, ¿no? Una vez que es ratificado por el Estado peruano, es ayudar a reducir, a minimizar, a controlar, a supervisar, por ejemplo, el uso del mercurio, la venta del mercurio, ¿no? Entonces hay diferentes entidades que tienen competencias para la implementación de este tipo de tratados internacionales, ¿no? Entonces, otro es el de la Gran Niebla de Londres de 1952, ¿no? Y esto también es otro caso importante, como la tragedia del Mar de Aral, ¿no? Entonces, en esta zona, en el Asia Central, había un mar, ¿no? Pero que era bastante próspero, ¿no? Porque estaba ubicado en una zona de pobladores que se dedicaban a la pesca. ¿Ya? Pero a raíz de que se utilizó el agua para regar unos campos de algodón, ¿no? Se terminó secando, ¿no? Entonces, si ustedes buscan algún documental sobre el Mar de Aral, van a ver que muchas embarcaciones pesqueras encallaron. Entonces, ¿qué quiere decir o qué significa, no? Que el planeta Tierra tiene recursos naturales finitos y que la obligación del Estado peruano, la obligación de los estados es cuidar, ¿no? La administración, digamos, la gestión de los recursos naturales, ¿ya? Nadie imaginó que el hecho de haber desviado las aguas del Mar de Aral para regar unos campos de algodón causaría este tipo de tragedia ambiental, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos proyectos, ¿no? Necesitamos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Cuando se trata de proyectos que intervengan en más de una región, lo ideal sería un estudio ambiental estratégico, ¿ya? Y si se trata de proyectos que tienen que ver o tendrán como mínimo un impacto en una región, entonces tendrá que ser un estudio de impacto ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, hasta a la actualidad, ¿no? Todavía se puede observar, ¿no? Lo que ocurre con el Mar de Aral o lo que queda de él. Entonces, otro de los escenarios que también ayuda a construir, ¿no? La importancia del derecho ambiental es justamente el contexto mundial, ¿no? Entonces, el sur, nosotros, ¿no? Nos caracterizamos porque tenemos diversidad biológica, ¿ya? Entonces nuestro patrimonio natural es muy valioso, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre de repente en otras partes del mundo, ¿no? Que pueden tener capacidad adquisitiva, pero que no tienen tanta diversidad biológica, ¿no? Entonces ahí nosotros exportamos, eh, de ahí entra también estas políticas que vienen del Estado, ¿no? Que impulsan o promueven la agroexportación, ¿ya? Entonces, también se considera que en esta parte, ¿no? Hay algunos problemas ambientales que están ligados con el subdesarrollo, ¿no? Entendida, por ejemplo, como el uso del mercurio en la minería ilegal, en la minería informal, ¿no? La alta tasa de informalidad, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Entonces, otro de los problemas que podría afectar es este limitado desarrollo científico, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, en el norte. Entonces, son escenarios totalmente distintos que confluyen en el planeta Tierra, ¿ya? Entonces, porque es la casa común. ¿Qué otros problemas han ocurrido a raíz, digamos, de la evolución del planeta Tierra, ¿no? Porque recordemos siempre, ¿ya? Que en un inicio el hombre evolucionó, ¿sí? De ser una especie nómada, de ir de un lugar a otro. No estamos diciendo de que su presencia no haya alterado, no haya modificado el medio ambiente, ¿no? Sí lo hizo, solamente que como el número era menor, permitía de que este ecosistema se regenerara,
¿no es cierto? Yo quemo un bosque aquí, me voy, cambio de lugar, de ubicación, regreso el próximo año, probablemente ahí hayan brotes nuevos, ¿no? Entonces, le hemos dado tiempo para que la Tierra se recupere. Lo otro es que el planeta Tierra evolucionó gracias a la intervención del hombre. Pero para lo que no estaba preparado, ¿no? Este planeta Tierra, era para que existiera bastante población, ¿ya? Entonces, el impacto demográfico, ¿no? En el planeta Tierra es significativo, ¿ya? Entonces, estas preocupaciones también las recoge el derecho ambiental internacional. Por eso es que reconoce de que los principales problemas ahora en la actualidad están vinculados con este crecimiento demográfico acelerado. Y ahorita la pregunta es por qué surgiría este escenario, ¿no? Es que se descubrió la penicilina, ¿ya? Entonces, antes del descubrimiento de la penicilina, las personas tenían un ciclo de vida muy corto, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran profundizar, por ejemplo, podrían leer las novelas clásicas, ¿no? En donde las personas se hablaba de que morían a los 15, 20 años, o incluso más pequeños, ¿no? Porque habían condiciones climáticas adversas, desarrollaban enfermedades, y entonces esto no permitía, digamos, que haya un crecimiento demográfico, ¿no? Pero una vez que se descubre la penicilina, el ciclo de vida de las personas se amplía, se incrementa, ¿no? Entonces tenemos o hemos tenido, ¿no? Poblaciones longevas, ¿ya? Y esta longevidad, digamos, exige, ¿no? Una calidad de vida, ¿ya? Y entonces hay un mayor consumo de recursos. Entonces, eso también hace de que se construyan las grandes ciudades, y estas grandes ciudades prosperan gracias a la industrialización, ¿no? ¿Y qué consume este modelo de desarrollo? Recursos naturales, ¿de acuerdo? Entonces, a su vez, una mayor industrialización genera también un mayor número o genera un mayor número de residuos sólidos, ¿ya? Entonces, digamos que no, el proceso de desarrollo tecnológico no es limpio, ¿no? Siempre hay un costo ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, y la consecuencia natural, ¿no? La contaminación. Entonces, una mayor concentración de la población, estos fenómenos migratorios, por ejemplo, que se dieron a partir de la década de los 70, en el caso peruano, que provocó, ¿no? Que mucha población se desplazara hacia la costa, poblaran estas grandes ciudades, y eso que genera un mayor uso de energía, un mayor uso de agua, mayor uso de materiales para la construcción de viviendas, ¿no? Exige que el Estado se encargue también de proveer de servicios públicos, ¿ya? Pero la base o el sustento es justamente ese, ¿no? La transformación de los recursos naturales. Entonces, ¿qué fenómenos vamos observando ahí en el día a día, ¿no? Que se va reduciendo, ¿no? La campiña, por ejemplo, y se va dando paso a las grandes ciudades, a las urbanizaciones, ¿no? Entonces se van perdiendo a veces áreas verdes, ya que sí son importantes también para el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, uno de estos hitos claves, ¿no? O nuestra primera conclusión es que la evolución de la humanidad, ¿no? Generó problemas de naturaleza ambiental, como las que hemos ido viendo en las imágenes iniciales. Y una respuesta de los estados fue justamente a través de estos tres hitos claves. El primero fue este de Estocolmo del 72, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Entonces, hasta 1972, los estados se dieron cuenta, ¿no? De las consecuencias de estos modelos de desarrollo que se estaban dando en el norte, ¿ya? Entonces, fue necesario que todos los países se reunieran y tuvieran una visión común. ¿Qué es lo que quieren para el planeta Tierra? ¿No? Entonces, hubieron 1.200 delegados, 113 países representados, y se obtuvo esta declaración de Estocolmo, ¿ya? En base a este documento que se denomina los límites
al crecimiento. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Esto es importantísimo, ¿no? En 1972 ya nos dimos cuenta, la humanidad, ¿no?, de que la revolución industrial había causado estos problemas ambientales, estas tragedias ambientales, y que era necesario que los países se reunieran para buscar una solución. Y ahí entran, ¿no?, las bases, digamos, del derecho ambiental internacional, ¿no? Entonces, de lo otro que nos hemos dado cuenta desde 1972 es que estos cambios los generó el hombre con su modelo de desarrollo, ¿ya? Y ya no eran cambios producidos a nivel geológico, ¿no?, como las eras geológicas, sino que en ese momento se consolida, digamos, el antropoceno. Ya, esta es una definición que ustedes la van a encontrar también en el último informe del panel intergubernamental de cambio climático que se elabora por un cuerpo de científicos que ya confirma, ¿no?, esta hipótesis que ya estaba en 1972, ¿ya? Es la era del antropoceno, ¿ya? Ya no es una era geológica, ya no son los dinosaurios, ya no son los satélites, ya no tiene nada que ver con la evolución natural de la Tierra, sino que hay un modelo o un cambio acelerado, digamos, producto del modelo de consumo, de industrialización promovido por el hombre, ¿ya? Entonces, esa es nuestra primera conclusión. La segunda es que este se constituye en el hito histórico del derecho ambiental internacional, ¿no? Y establece algunos principios, ¿de acuerdo? Reconoce que el medio ambiente es un elemento esencial para el goce de los derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano, tal vez por eso es que no se da cuenta de lo importante que es, ¿no? Porque respirar forma parte del día a día, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de lo importante que es respirar, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar de repente alguna enfermedad, ¿no? Rinitis alérgica, asma, ¿no? Ahí cuando experimentamos dificultades nos damos cuenta de lo importante que es el acto de respirar, ¿no? Entonces, pero esto está vinculado con la calidad ambiental, ¿no? Por eso es que aquí lo menciona como un elemento esencial para el goce de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir también? Que este es un enfoque antropocéntrico, ¿ya? El hombre es el centro, digamos, de todas las preocupaciones de los estados. Entonces, ¿para el bienestar de quién? Del ser humano, ¿no? Porque somos una unidad biopsicosocial, ¿no? Y desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento, se desprende un haz de atribuciones, ¿no? Tenemos derecho a la vida, pero el ejercicio de ese derecho a la vida está muy vinculado con la calidad de vida, ¿ya? Entonces, reconoce que la capacidad del hombre de transformar su ambiente se ha visto acelerada por avances científicos y tecnológicos y ya va reconociendo esta relación entre el desarrollo económico, social y el medio ambiente, ¿no? Ahí está la génesis, digamos, de lo que conocemos ahora como el principio de desarrollo sostenible. La otra conclusión que vamos a ir reforzando en el desarrollo de esta sesión es que justamente ni la parte económica ni la parte social es lo más importante, ¿ya? Porque la base de una economía saludable, la base de una sociedad saludable es la calidad del medio ambiente. Ejemplo, las personas que viven en zonas que tienen contaminación. Estamos hablando de metales pesados en los ríos, en los lagos, no pueden tomar el agua, no pueden consumir la carne de sus animales porque ya tienen metales pesados, no pueden consumir pescado porque este ya tiene mercurio. ¿Sería un ejemplo de calidad de vida? ¿No? Definitivamente que no. ¿Ya? Entonces, si pensamos que la economía va a resolver estos problemas de contaminación o problemas medioambientales, es una falacia, no es cierto. ¿Ya? Lo que nosotros tendríamos que hacer más bien es garantizar, ¿no? Que si practico, por ejemplo, agricultura familiar, si tengo mi fundo, mi chacra,
mi vivero, ¿no? Eso es lo que va a garantizar que yo tenga calidad de vida, ¿ya? No es que la parte económica va a resolverlo esto, ¿no? Sino, y nos hemos dado cuenta en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la única actividad que no cerró fueron los mercados locales, ¿no? Los supermercados, todos aquellos que se dedicaban a la venta de productos transformados, modificados, tuvieron que paralizar, ¿no? Cerrar sus puertas. Pero lo que no dejó de funcionar, lo que garantizó, digamos, la calidad de vida de las personas, fue la agricultura familiar, ¿ya? Entonces, ¿y en qué se sustenta esa agricultura familiar? No es en la economía, ¿no? Sino es en la gestión de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, eso también lo tenemos que tener claro. Se cimentó estos principios de cooperación internacional, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que estos temas de contaminación o estas tragedias ambientales ocurrían en un lugar X, pero los efectos los veíamos en el lugar A, B, C, D y E, ¿no? Entonces fue relevante. Luego, en el 87, se elabora este informe, Brundtland, ¿no? Que también recoge ya, ¿no? Estos conceptos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Lo valioso de este principio es que habla de una reciprocidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el planeta Tierra ayuda a satisfacer mis necesidades hoy, ¿no? Mientras yo esté con vida, ¿no? Pero mi uso de estos recursos tiene que ser de manera sostenible, ¿ya? Para que alcance también a satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, y probablemente siempre hayamos tenido latente este principio biocéntrico, ¿no? En donde el hombre reconoce a la naturaleza como parte de él, porque siempre hay ritos alrededor de la naturaleza, ¿no? Los carnavales, por ejemplo, el celebrar el nacimiento de los animales, ¿no? El bautizo de estos, por ejemplo, que se suele dar en algunas comunidades, en algunas regiones, ¿ya? Entonces, el hombre se reconoce parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, no se siente superior a ella, ¿no? Y a eso también apunta, ¿no? Estas ideas claves del informe Brundtland. Entonces, el desarrollo sostenible se caracteriza por buscar, ¿no? La calidad de vida para todos, ¿ya? Que todos puedan respirar un aire puro, ¿no? Que todos tengan acceso a áreas verdes, que todos tengan acceso a lugares de recreo también. ¿Por qué lo menciono? Porque hay estudios que señalan de que el vivir cerca de áreas verdes ayuda a reducir el estrés, ¿ya? El hecho de despertar escuchando, por ejemplo, el canto de los pájaros, también ayuda a reducir el nivel del estrés, ¿no? Frente a aquellas personas que viven cerca de estas vías en donde hay un incesante ruido de bocinas, de vehículos, ¿no? Entonces, comparando ambos niveles de vida, ¿no? Es preferible vivir en lugares cercanos a áreas verdes, ¿ya? Entonces, por eso es importante este concepto también de desarrollo sostenible. El otro hito importante del derecho ambiental internacional es esta conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro del 92, ¿no? Este hito es clave, ¿de acuerdo? Porque se reunieron 178 países y se obtuvo esta declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿no? Entonces se reconoce principios claves, ya que también están en nuestra Ley General del Ambiente, como el principio contaminador pagador, el principio precautorio, el principio de participación ciudadana, el principio de sostenibilidad, ¿no? Se reconoce la importancia de instrumentos de gestión ambiental como la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las actividades que el hombre realiza generan impactos en la naturaleza, ¿no?
El problema es que como son varios impactos a la vez, la capacidad de resiliencia, de regeneración es cada vez más lenta o a veces hasta inexistente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? En los ríos, ¿no? Cuando vemos a los focollos, cuando vemos a estos bioindicadores de que es un lago limpio, es un río limpio porque hay aves, hay peces, ¿no? Hay ranas, entre otros, ¿no? Entonces, frente a otros ríos o lagos tal vez que han sido contaminados en donde ya no vuelve a crecer nada, ya no se vuelve a desarrollar la vida. Entonces, eso también es importante. El otro hito importante es esta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, esto va de la mano, ¿ya? Con el reconocimiento del derecho humano al desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, primero hubo un primer momento, se reconocieron tan solo, me parece, no eran 17 objetivos, ¿no? Eran mucho menos, ¿no? Cuando se hablaba ya del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hacer el balance, ya se habla de una agenda al 2030 y ya son estos 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y esto está ligado, como les indicaba, con este derecho humano al desarrollo, ¿ya? Entonces, apunta hacia lo que hemos estado señalando desde un inicio, ¿no? Que se debe garantizar la calidad de vida de las personas. ¿Y cuáles son estas necesidades básicas? La alimentación, por ejemplo, el hambre cero, el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, ¿no? La energía sostenible, el trabajo decente, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, la producción y consumo responsable, una acción por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, la paz, la justicia, las instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Entonces, en esto también están involucrados todos los países. Hay una nueva agenda hasta el 2030, ¿no? Que reconoce lo que estamos señalando desde un inicio, ¿no? Que si no hay calidad de vida, probablemente no podemos hablar de desarrollo sostenible, ¿no? O mejor dicho, la calidad de vida está muy vinculado también con el bienestar de las personas, ¿ya? Entonces, y la base o el sustrato de todo esto es justamente, ¿no? Lo que señalamos, el medio ambiente. Otro de los elementos importantísimos, ¿no? Que tiene que ver con el derecho ambiental internacional es justamente sobre el cambio climático, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué ocurre con el cambio climático, ¿no? Nuestra última versión es la de París del 2015, ¿no? En donde, aquí está. El primer hito fue justamente en el 87, ¿no? En el 85, cuando hablamos de este convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Y a través de se identifican que hay sustancias que están agotando la capa de ozono, que eran estos CFCs, con el protocolo de 1987 de Montreal. Se trata de invitar a todos los países a que reduzcan la producción de estos CFCs, ¿no? Porque no era un compuesto natural, sino era un compuesto creado por el hombre, que justamente se utilizaba también como sustancia refrigerante en los primeros refrigeradores, ¿ya? Y después poco a poco se ha ido reduciendo, ¿no? Hasta que se logró reducir, digamos, mejorar o fortalecer la capa de ozono. En el 92 se va a dar esta convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? En el 97 se da el protocolo de Kioto y en el 2015 se da el acuerdo de París, ¿ya? Entonces, la importancia del acuerdo de París
es que mantenemos estos acuerdos o compromisos para reducir estos gases de efecto invernadero por países, ¿no? Esto está vinculado con este principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿no? La contaminación que genera el Perú comparado con otros países, ¿no? Es, digamos, es menor. Pero se han identificado qué actividades son las más contaminantes, en qué infraestructura, por ejemplo, se puede intervenir o invertir para que sea más amigable con el medio ambiente. Entonces empezamos a hablar de transporte que usa, ya deja de usar, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Sino que ya son compuestos más ligeros que contaminan menos, o la infraestructura verde, ¿no? Que utiliza principios que ayudan, por ejemplo, a tener sensores de luz vinculados al movimiento, ¿no? O, o utilizar un mejor transporte público, ¿no? Entonces, a eso apunta ahora el Acuerdo de París, ¿ya? Entonces, las críticas que se le hacen es que no ataca el modelo de desarrollo, no dice a los países mejoren o modifiquen su modelo de desarrollo, no. Continúen con su modelo de desarrollo, vamos a hacer algunos ajustes en las actividades más contaminantes en cada país, les vamos a dar un fondo y ustedes van a mostrar los resultados de la implementación, ¿no? Los famosos NAMAs. Entonces, no ataca el problema de fondo. Ya, esa es la principal crítica, por ejemplo, que se le puede hacer a este tratado. Lo otro es aquello que tiene que ver con la diversidad biológica, ¿no? Entonces, el primer antecedente era justamente el de 1973, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. El del 92, que es el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En el 2000 está el Protocolo de Cartagena sobre seguridad y de la biotecnología, y en el 2010 el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. Hubieron otros instrumentos más vinculados a este tema que lo desarrollan, ¿no? Pero el fondo es justamente el de la diversidad biológica, ¿ya? Esta es la imagen de nuestro plato emblemático, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos una, una marca de gastronomía peruana, ¿no es cierto? Pero si lo vemos desde el derecho ambiental, lo que está en ese plato es diversidad biológica, ¿ya? Porque en estos elementos o insumos que se utilizan, por ejemplo, para la elaboración del ceviche, vienen de diferentes lugares, ¿no? Entonces el limón se caracteriza, o digamos el lugar en donde se producen los mejores limones es en Piura, ¿ya? El caso del maíz, ¿no? Si hablamos de la canchita, puede ser el maíz cusqueño, que por cierto también ese maíz grande, ¿no? Está reconocido, protegido por Indecopi, ¿ya? En el caso del pescado, ¿no? ¿Sabían ustedes de que, por ejemplo, la pesca artesanal es la que surte, ¿no? De este insumo para el consumo local? ¿Ya? Entonces, consumo local es el que compro yo en el mercado y el que compra el cocinero, ¿no? Que lo va a llevar después para prepararlo en el restaurante, ¿no? En el caso de la cebolla igual, el agilimo, ¿no? Los camotes, etcétera. Entonces, diferentes insumos que se puede utilizar, ¿no? No solo es el plato, ¿ya? Esto es diversidad biológica, ¿no? Entonces, para que todos estos insumos lleguen a su hogar, ¿no? Ha habido detrás un productor, ¿no? Y eso lo decíamos también al inicio, ¿no? Sobre la importancia de la agricultura familiar, ¿ya? Está el productor, el que sembró los limones, el que los cosechó, los embolsó, los transportó, ¿no? Y finalmente llega al mercado. Lo mismo del camote, ¿no? La cebolla, la lechuga. Entonces, todos estos insumos
son diversidad biológica, ¿no? Y eso es la característica, digamos, de los países de la parte del sur, ¿no? La diversidad biológica, la riqueza gastronómica, ¿ya? Entonces, a partir de hoy, miremos de otra manera, ¿no? Lo que consumimos en nuestros hogares, ¿ya? Es producto de la diversidad biológica. Otro de los aspectos importantes, y esto también es clave, ¿no? Está vinculado, ¿de acuerdo? Con diversidad biológica ya sabemos que tiene que ver con nuestra alimentación, ¿ya? Pero además, en otros países se ha desarrollado tecnología, ¿no? Que tiene que ver con este protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo para nuestro país? Los transgénicos, ¿sí? Entonces, ha habido experiencias como las de Monsanto, que ahora ha sido comprado por Bayer, ¿no? Que tiene semillas genéticamente modificadas, ¿sí? Que son resistentes a las plagas, pero necesitan mucho insecticidas, plaguicidas, ¿no? Y eso va deteriorando la calidad del suelo, ¿ya? Entonces, si alguno recuerda, por ejemplo, las experiencias que ha tenido con los abuelos, si es que han vivido en el campo o tienen algún vínculo con la tierra, se realizaban estas prácticas de cultivos alternativos, ¿no es cierto? De rotación de cultivos. Ya un tiempo era para habas, otro tiempo era para las papas, para la cebolla, ¿no? Entonces, a través de esta rotación de cultivos, la tierra se nutre, ¿no? Y eso hace de que se regenere, ¿no? Entonces, el uso de estas semillas transgénicas agota justamente el nitrógeno del suelo, entre otros nutrientes, ¿ya? Y nosotros tenemos, ¿no? Una protección contra el ingreso de transgénicos, ¿ya? El primero que se preocupó por este tema y que logró estas moratorias fue Antonio Braca, ¿no? Y después esta misma idea fue continuada por los siguientes ministros de Ambiente. Porque si lo más valioso que tenemos es nuestra diversidad biológica y el ingreso de estas semillas transgénicas puede modificar, alterar, ¿no? Y se puede perder toda esta variedad, ¿no? Entonces, tiene protección legal, ¿ya? Hacia donde vamos también es de que el derecho internacional sirve también para eso, ¿de acuerdo? Entonces, otro de los aspectos claves, ¿no? Es, por ejemplo, el convenio de Rotterdam para el uso de plaguicidas, productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional, ¿no? El convenio de Estocolmo para los COPS, estos contaminantes orgánicos persistentes, el convenio de Basilea sobre el control de movimiento transferizo de desechos peligrosos y su eliminación final, y el convenio de lucha contra la desertificación, ¿ya? Entonces, todos ellos están vinculados con el suelo y los residuos sólidos. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Por ejemplo, el Perú ha suscrito todos estos tratados, ¿ya? Entonces, tiene un punto focal, ¿no? Ahora estamos hablando de los plaguicidas y el punto focal ahí es SENASA, ¿no? Que es este Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? No solo ahorita está viendo el tema de la gripe aviar, ¿no? Sino que también tiene que fiscalizar el uso de los plaguicidas, ¿ya? Porque estas sustancias son contaminantes, ¿no? Y cuando no hay una disposición final adecuada, es decir, si yo no agarro mi envase de plaguicida y lo pongo en una bolsa negra, una bolsa roja, si lo dejo ahí, estas sustancias terminan contaminando el suelo, ¿no? O cuando se hace un uso excesivo de estas, el plaguicida se queda en la cáscara, ¿ya? Entonces hay algunos productos, algunos recursos naturales que vienen con cáscara y yo como el interior, ¿no? Entonces ahí el impacto es menor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las fresas, con la lechuga, con la espinaca, ¿no? El brócoli, que recibe directamente el impacto de estos plaguicidas? Entonces, si es que no hay
una limpieza adecuada, ¿no? Probablemente estamos consumiendo este insumo, ¿ya? Entonces, SENASA se va a encargar justamente de advertir, ¿no? ¿Qué tipo de plaguicidas están causando daño, qué tipo de daño, y para reducir el consumo, para prohibir también el consumo, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia, no? Por eso está este convenio de lucha contra la desertificación, porque como les había indicado, ya se ha demostrado de que el uso de estas semillas transgénicas deteriora la calidad del suelo. Entonces quiere decir que cuando se hace un uso abusivo, excesivo de este tipo de semillas, estamos provocando la desertificación, ¿ya? Y entonces ahí no crece absolutamente nada, ¿no? No hay vida, ¿no? Entonces, y esos son daños causados obviamente por el ser humano, ¿no? Cuando no cuidamos básicamente los recursos naturales que tenemos, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes en relación al derecho ambiental internacional, ¿no? Sirve justamente para proteger, ¿no? los recursos naturales, son compromisos asumidos por los estados, ¿ya? Y generalmente se designan a puntos focales que son las entidades públicas que se van a encargar, ¿no? del cumplimiento de estos compromisos, ¿sí? Entonces, otro de los temas que también es importantísimo es explicar sobre la Constitución y el medio ambiente, ¿no? Entonces, ya habíamos señalado adelante de que tenemos un enfoque antropocéntrico, ¿ya? Entonces, por eso estamos hablando de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y este capítulo tiene que en su inciso 22, ¿no? Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre, al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr, digamos, cómo vamos a garantizar que este derecho así diseñado se cumpla, ¿no? Por eso tenemos un ente rector, que es el Ministerio del Ambiente. eh, Tenemos instrumentos de gestión ambiental que el EIA es justamente ese, ¿no? Ese instrumento que debe identificar estos impactos positivos o negativos en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto, ¿ya? Entonces está muy vinculado con este concepto de calidad de vida, ¿no? Es diferente el tipo de vida de una persona que está expuesta a ruidos constantemente frente a una persona que de repente prefiere vivir, ¿no? En zonas alejadas, cerca de la naturaleza, ¿no? Entonces, una de esas consecuencias es el estrés. Entonces, tiene un derecho, ¿no? Y también es un deber, ¿ya? El derecho nuestro de disfrutar de este medio ambiente armónico, ¿no? Adecuado para el desarrollo de mi proyecto de vida, y también es un deber, ¿ya? Entonces, este deber tiene una triple naturaleza, llamémosle así, ¿no? Es el deber del Estado de garantizar a través de esta estructura del Estado, a garantizar este medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, ¿no? También está mi deber como persona, ¿no? De hacer, por ejemplo, una disposición adecuada de los residuos, de reciclar, de reutilizar, ¿no? Está también mi deber de sembrar de repente un árbol, ¿no? O de mantener las plantas o mantener las áreas verdes, ¿no? En funcionamiento, ¿ya? Y también está el deber, incluso aquí ya hablamos de obligación de las entidades públicas que tengan competencias ambientales en responder de manera inmediata, ¿no? Cuando se afecte, digamos, este derecho, ¿ya? Entonces, otro de los aspectos importantes es de que nuestro Tribunal Constitucional acoge también este concepto de constitución ecológica, ¿no?
siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana, ¿no? Entonces, para esto tiene una triple dimensión. Es un principio, es un derecho y es una obligación, ¿ya? Principio, que irradia todo el orden jurídico, puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la nación, es un derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, ¿no? Y es un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares, ¿ya? Entonces, esto está muy vinculado con lo que ahora se conoce como EFAS, ¿no? Entidades de Fiscalización Ambiental. ¿Qué dice la Ley General del Ambiente sobre esta definición? ¿Qué es, no? Es toda mención hecha al ambiente o a sus componentes comprende los elementos físicos, químicos, biológicos, de origen natural o antropogénico, que en forma individual o asociada conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, una de estas categorías o conceptos que nos pueden ayudar a entender, ¿no?, sobre la calidad del ambiente es justamente la salud, ¿sí? La salud ambiental, ¿no? Y también la salud de las personas, ¿sí? Entonces, cuadros o índices altos, por ejemplo, de alergias, de personas que sufren de asma, son indicadores de que hay mucha contaminación, ¿no? En el lugar en el que viven, ¿no? Entonces, ese es un indicador de que no habría calidad ambiental, ¿no? Calidad de vida. Entonces, estos componentes son los elementos físicos, químicos y biológicos. Entonces, todo forma parte de un todo, ¿no es cierto? Integrado, y nosotros formamos parte también de esa suma de estos elementos. ¿Ya? Entonces, es esta interacción entre todos estos elementos, ¿no? Entre todos estos componentes, ¿ya? Y puede haber también a esto componentes sociales y culturales, ¿no? Dependiendo de cada región, ¿no es cierto? Cada región en función de sus particularidades también tiene un componente cultural, un componente social. Si no, ¿cómo creen ustedes que la Corte Constitucional Colombiana le reconoció los derechos al ribatrato, ¿no? Y en esta sentencia establece este concepto de derechos bioculturales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta sentencia reconoce el vínculo que existe entre esta comunidad y el río Atrato, ¿ya? El valor que tiene el río para esta comunidad, ¿no? Y cómo se vincula a ella, cómo forma parte de su modus vivendi, ¿no? De sus actividades diarias. Entonces, esta misma categoría lo podríamos extrapolar, ¿no? A los que viven, por ejemplo, en el río Marañón, ¿no? El río Amazonas, el lago Titicaca, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también hay componentes culturales, componentes sociales, ¿ya? Y es esta interacción entre todos estos elementos, ¿no? Entonces, y a esto le podríamos añadir, ¿no? Lo que dicen otros estudiosos del derecho ambiental y constitucional, ¿no? Entonces, lo que se le haga al planeta Tierra, ¿no? O lo disfrutas o lo padeces, ¿ya? Si sembraste un árbol, probablemente lo disfrutes. Si lo talaste, ¿no? Probablemente lo padezca, ¿ya? Entonces, estas olas de calor generalmente se incrementan en zonas en donde no hay vegetación. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No? ¿Cuál sería mi deber? Sembrar, ¿ya? Buscar áreas verdes. Entonces, el tema ambiental, la calidad de vida, el contenido de este artículo 2, inciso 22, está vinculado también con la salud, ¿no? Ya lo habíamos mencionado con estos ejemplos del estrés, ¿no? Entonces, la salud tiene que ver con este completo bienestar físico, mental, social. No solamente es la ausencia de enfermedad o incapacidad. Ya, entonces eso es importante. Y a eso le sumamos el concepto de salud ambiental. Entonces, este derecho está vinculado con una entidad, ¿no? Como es Vigesa. Ya esta Dirección General de Salud Ambiental se va a encargar de verificar, ¿no?
Por ejemplo, quienes vivan en la costa, en plena época de verano, es DIGESA quien te dice cuál es la calidad ambiental de las aguas de las playas, ¿ya? El agua de la playa. Si se pueden bañar, no se pueden bañar, si tienen presencias de coliformes fecales, de sustancias contaminantes que pudieran afectar a la salud de las personas, ¿no? Entonces te dice, te da un estándar, ¿no? De playas saludables a las cuales tú puedes ir, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante. Otro de los aportes, he escogido algunos principios claves, ¿no? Porque están vinculados con la actividad minera y que se han ido derivando justamente del derecho ambiental internacional y que como ha sido ratificado por nuestro país, entonces también forma parte de nuestra Ley General del Ambiente. Estamos hablando del principio de prevención, ¿ya? Este es el principio fundamental cuando se quiera abordar o resolver conflictos que tengan que ver con el sector minero, ¿no? Hidrocarburífero, gasífero, de electrificación, etcétera, ¿no? Y cuando se quiera hablar sobre estudios de impacto ambiental, ¿no? Este es el corazón de los estudios de impacto ambiental, la aplicación del principio de prevención, ¿no? Entonces supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia. Entonces, ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ver también a continuación cuando hablemos sobre la gestión ambiental, ¿no? Y algunas pinceladas sobre los instrumentos de gestión ambiental. Es que, por ejemplo, si yo sé que en mi región existe alguna especie endémica que solo vive en ese lugar, como por ejemplo el ñandú andino, ¿no? Entre otras especies, puede ser la vicuña, ¿no? Solo vive en Pampa Galera, supongamos, ¿no? Em, entonces, creamos un área natural protegida en ese lugar, ¿ya? Para proteger el hábitat de la vicuña, para proteger el hábitat del oso de anteojos, ¿no? De, eh, de cualquier otra especie, ¿ya? Entonces, justo aplicamos ahí también el principio de prevención, ¿no? Declarar vedas, ¿no? Ahora que hablábamos como ejemplo del caso del ceviche, ¿no? Se utiliza el pescado, ¿ya? Pero es un recurso natural renovable, entonces necesita un periodo de tiempo para desovar, para que crezca, se reproduzca de nuevo y una vez cumplido ese ciclo, yo recién puedo autorizar la pesca, ¿no? Entonces, para eso sirven las vedas. Para suspender también las operaciones, aplicando el principio de prevención, ¿no? Entonces, por ejemplo, la minería en las cuencas, en las cabeceras de cuenca, ¿no? O la construcción, por ejemplo, de relaves mineros en cabeceras de cuenca, ¿no? Entre otros, ¿ya? Y el principio de prevención lo tiene que aplicar justamente las entidades con competencia ambiental, ¿no? Y si yo tuviera algún conflicto, también lo voy a invocar, ¿ya? El otro principio que se deriva, ¿no? de estos instrumentos del derecho ambiental internacional es el principio de precaución. Entonces, su objetivo es evitar que la falta de certeza científica sobre la ocurrencia de un grave e irreversible daño ambiental impida que se adopten medidas eficaces y eficientes que impidan la degradación del ambiente. Entonces, impide que se use como pretexto para no adoptar medidas de protección al ambiente la falta de certeza científica absoluta, ¿no? Cuando se haya indicio o evidencia de que se va a producir un daño grave e irreversible, ¿no? Eh, entonces ahí también esta es competencia de las entidades públicas, ¿ya? Si hablamos del sector empresarial, ¿no? Ya que hemos tocado el tema de la industrialización, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, todos los titulares de una actividad económica, minería, hidrocarburos, transporte, vivienda, etcétera, tienen que aplicar el principio de internalización de costos, ¿ya? Se busca que la gente, ¿no? El titular, ¿no? Incorpore en su estructura de producción
los costos que sean necesarios para prevenir, para vigilar, para restaurar, rehabilitar, para reparar o compensar, ¿no? Entonces, esto generalmente está más pensado, diseñado en los titulares de las actividades, ¿no? Junto a ello también hay principios de la Ley General del Ambiente que establece la obligación de las empresas de incorporar mejoras tecnológicas, ¿ya? Y esto también va de la mano con la obligatoriedad que tienen de actualizar sus estudios de impacto ambiental cada 5 años, ¿no? Porque la tecnología existe, ¿sí? Y si esta puede ayudar a generar menos impactos, ¿no? El titular de la actividad tiene la obligación de incorporarlo dentro de sus procesos, ¿no? Porque con eso va a ahorrar, ¿no? Tal vez generar menos contaminación, generar menos costos o más ganancias, ¿no? Entonces está también dentro de esa línea, ¿ya? El caso contrario, si es que no se incorporara, por ejemplo, este principio de internalización de costos, ¿no? Lo más probable es que se produzcan externalidades, ¿ya? Y lo malo de las externalidades que no son cubiertas, digamos, por el titular de la empresa, los asumimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando por un tema de mala ubicación, temas de tecnología, entre otros, se produce, por ejemplo, el derrame de una cancha de relave, y esta no es la reparación, la restauración, no es asumida por el titular, lo asume el Estado, ¿ya? Pero el daño es para todos los que vivían en la cuenca, ¿no? Para todos los que utilizaban el agua. Entonces, esa es una externalidad, ¿ya? Cuando no se hace una buena planificación, ¿no? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Otro de los grandes temas que también es importante es sobre los recursos naturales, ¿no? A esto también está teñido, digamos, de el enfoque antropocéntrico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, no? Porque hablamos de recursos, ¿no? Entonces, quiere decir que estos recursos son recursos porque sirven para satisfacer las necesidades del hombre, ¿ya? Y están clasificados de acuerdo a las intenciones del ser humano, ¿no? Renovables y no renovables. Incluso se habla de estos recursos naturales potenciales que forman parte del medio ambiente, de la naturaleza, probablemente estén en el subsuelo, pero si no tienen un interés económico actual, si no satisfacen alguna necesidad actual del hombre, seguirán en ese estado latente, ¿no? Hasta que se le descubre una utilidad y entonces se convierte, ¿no? También en un recurso, ¿ya? Entonces, esto para qué nos sirve para entender, por ejemplo, que estos recursos renovables como los peces requieren de un ciclo, ¿no? Que se protege a través de las vedas, ¿ya? Básicamente para el tema del ciclo reproductivo, ¿no? Entonces ustedes encuentran algunos reclamos de los pescadores, ¿no? Cuando se captura durante la veda, ¿no? Y muestran a las hembras en pleno proceso de desovación. Entonces, ahí se ha interrumpido ese ciclo natural, ¿no? Y las vedas justamente sirven para eso, ¿no? Para asegurar la reproducción de estas especies. En cambio, los no renovables, porque existe la posibilidad de que se agote, ¿ya? Estamos hablando del gas, del petróleo, estamos hablando de los recursos minerales, ¿no? Y que su renovación ocurre solo por procesos geológicos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los hidrocarburos, que se cree o se considera de que es producto de la descomposición, ¿no? Y hay teorías de que se trataría no solamente de residuos orgánicos, sino también de los dinosaurios, ¿no? Entonces, son ciclos largos de descomposición. Y de flujo
son aquellos cuya disponibilidad no se ve afectada independientemente de que se les utilice o se les deje fluir. Ahí está la energía solar, el agua, los vientos, entre otros. Entonces, estos elementos de los recursos de flujo forman también parte de esta gama de energía renovable. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la energía mareomotriz, la energía eólica, la energía solar, ¿no? La energía geotérmica, entre otros, ¿ya? Que cumplen, digamos, dependiendo del lugar, ¿no es cierto? Donde hay bastante viento, probablemente les resulte más económico, más accesible tener estos molinos de viento, ¿no? O quienes viven en zonas en donde hay una alta radiación solar, el uso de las termas solares, ¿ya? Entonces, son usos, pero siempre diseñados en función a las necesidades del hombre, ¿no? Entonces ahí también es un enfoque más antropocéntrico. Estos conceptos los vamos a encontrar tanto en la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales como también en la Constitución, ¿no? Tenemos un capítulo que habla sobre los recursos naturales, ¿ya? Entonces, el artículo 66 los define y establece claramente que la ley orgánica es la que va a desarrollar estos conceptos, ¿no? Que son importantes. En el 67 te dice que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? El artículo 68, que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, ¿ya? Y en el 69, que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea, ¿qué dice la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, ¿no? Es este componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial, ¿ya? Entonces esa es la clave, ¿no? Entonces puede ser las aguas superficiales, subterráneas, suelo, subsuelo, tierras por su capacidad de uso mayor, ¿no? Si es agrícola, pecuaria, forestal, por la diversidad biológica, los recursos hidrocarburíferos, la atmósfera, el espectro radioeléctrico, minerales y demás. Entonces es un numerus apertus en función de lo que se descubra, en función de la utilidad que se le dé, ¿ya? Entonces, lo otro que también es importante en relación al artículo 66 es sobre la titularidad de los recursos naturales, ¿no? Entonces, este artículo señala que estos recursos son patrimonio de la nación. Este concepto es muy importante porque si bien el Estado es soberano en su aprovechamiento, estos recursos naturales son patrimonio de la nación, es posible que se otorguen concesiones a favor de terceros, ¿no? Pero estos terceros están sujetos también al cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental. Uno de ellos es justamente presentar su estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, mientras dure la concesión, el titular tiene que sujetarse al pago de las regalías, al pago del derecho de vigencia, ¿no? A sujetarse a las obligaciones de carácter ambiental que están en nuestra Ley General del Ambiente, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, al sistema de fiscalización ambiental, ¿no? Si es que incumple estas obligaciones, entonces esta concesión retorna al titular original, que vendría a ser el Estado, ¿no? Hasta que nuevamente tal vez lo otorgue en una nueva concesión, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Y eso se conoce como el dominio eminencial del Estado. Lo otro que es importante también, ¿no? Es que
habla sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Ya? Entonces aquí está impregnado también, ¿no? Esta idea del desarrollo sostenible. No es que se agote, ¿no? Toda la explotación o el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Sino que también probablemente más adelante surjan nuevos usos para los recursos naturales que tengamos, ¿no? Entonces esto va de la mano, como les había dicho, con el interés que gira en torno al ser humano, ¿ya? Luego, ¿se otorgan derechos sobre estos recursos naturales? Sí, hay algunos que son de libre acceso, ¿no? Ejemplo, las comunidades campesinas, ¿ya? Las comunidades nativas, ¿no? Porque ellos consumen el agua directa de los ríos, son los que siembran, cosechan, pescan, ¿no? Y es la economía del pan llevar que le denominan, ¿no? Entonces, si se demuestra que esta es la relación que tiene, entonces tienen libre acceso, ¿ya? Y eso también es importante. Y eso está para las comunidades campesinas y las comunidades nativas, ¿no? Entonces, la conclusión importante de aquí es de que tenemos artículos que desarrollan el uso de los recursos naturales en nuestra Constitución, ¿no? Que permite que se otorguen a particulares a través de concesiones que tienen una duración en el tiempo, que están sujetas al cumplimiento de obligaciones ambientales, ¿no? Aparte de tributarias, entre otras. Lo que nos interesa a nosotros es que se cumplan estas obligaciones de naturaleza ambiental, ¿ya? Tenemos recursos naturales renovables, no renovables, y también están los recursos naturales de flujo, ¿no? Orientada siempre a satisfacer las necesidades de las personas, ¿ya? Otro de los grandes temas que nos va a servir justamente lo que hemos estado viendo a continuación es sobre la gestión ambiental, ¿no? Que es básicamente lo que pretende el presente diplomado, ¿no es cierto? Hablar sobre comunidades campesinas y también sobre el sector minero, ¿no? Entonces, está nuestro sistema de gestión ambiental. ¿Y cómo funciona? ¿Ya? Eh, todos estas entidades, ¿no? Están articuladas. Ya estamos hablando del sistema de evaluación de impacto ambiental, el sistema de información ambiental, el sistema de evaluación y fiscalización ambiental, el sistema de áreas naturales protegidas, el sistema de gestión de recursos hídricos, ¿no? Entonces, todos estos sistemas interactúan, ¿ya? A lo largo de las entidades públicas. Entonces, otro concepto que tiene que quedar claro es que tenemos entidades con competencias en materia ambiental, ¿ya? Y por eso es que se caracteriza por ser transsectorial, ¿no? No solo tenemos el ente rector, sino que hay entidades en la administración pública que tienen competencias en materia ambiental. Entonces, este Sistema Nacional de Gestión Ambiental es transsectorial y además tiene una dimensión territorial y una dimensión sectorial, ¿no? Territorialmente vamos a encontrarlo en los 3 niveles, ¿ya? Está el Ministerio del Ambiente, están las unidades o las direcciones con competencias ambientales, está la Gerencia de Recursos Naturales, ¿no? También está a nivel de gobierno regional y también de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es transsectorial? ¿No? Porque la gestión ambiental implica que la actuación de las autoridades públicas con competencias ambientales debe ser coordinada y articulada a nivel nacional, ¿ya? Regional y local con el objetivo de asegurar el desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérgicas para optimizar sus resultados. Entonces, todos ellos tienen competencias, ¿no?
Y estas competencias son este conjunto de atribuciones legales, constitucionales, asignadas legítimamente, ¿no? A nivel de gobierno a una entidad. Entonces hay competencias exclusivas y también hay competencias compartidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el tema minero, están las direcciones regionales de energía y minas, ¿no? Para la minería artesanal, ¿no es cierto? Y para la mediana y gran minería, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces ahí hay una competencia compartida, ¿ya? Eh, y entonces eso también es importante, ¿no? Es compartida porque intervienen dos o más niveles de gobierno que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. Refiere a un área de competencia. Entonces, exclusiva porque ese ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución, ¿ya? Entonces hay una dimensión sectorial. Lo que nos interesa también es que estos sectores tienen competencias en materia ambiental. Y esto lo reforzamos porque al final estas entidades se convierten en entidades opinantes, ¿ya? Van a emitir opiniones técnicas fundamentadas, opiniones técnicas vinculantes, van a dar autorizaciones, van a dar permisos, ¿no? Entonces, SENACE se va a encargar de articular a todas estas entidades con competencias ambientales, ¿no? Opinantes, informantes, para que actúen de manera conjunta, articulada, cuando vaya un titular que quiera solicitar, ¿no? Su evaluación ambiental preliminar, ¿ya? Entonces, hay una dimensión sectorial, responde a reconocer que dentro de esa transversalidad de la gestión ambiental se requiere la integración entre los sectores con competencia ambiental del nivel nacional, con el fin de que se proyecten los niveles regional y local y se garantice una integración multisectorial, ¿no? Hay una dimensión territorial, ¿no? Que también eso es importante, eso lo tenemos que tener claro. Lo otro que también es clave es lo siguiente, ¿no? Cuando hablábamos de la política nacional del ambiente, ¿no? De acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, forma parte de lo que es este concepto de los sistemas funcionales, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que una entidad pública se articula, ¿no? Esfuerzos, ya sean financieros, personales, para alcanzar los objetivos de las políticas públicas, ¿sí? Y esto está muy vinculado con esta clasificación de sistema funcional, ¿no? Y dentro de estos tenemos también, ¿no? Al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿ya? SINEF. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? Que primero, el Estado es el titular, ¿no? De los recursos naturales, ¿cierto? ¿No? Es patrimonio de la nación, puede otorgar concesiones a particulares durante un determinado tiempo. Este particular está sujeto al cumplimiento de algunas obligaciones ambientales que están vinculadas justamente con, uno, el sistema de evaluación de impacto ambiental, con el sistema de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Con las funciones que cumple SENACE, ¿no? De otorgar también calificaciones ambientales, ¿ya? Entonces, a su vez también, ¿no? Con estos sistemas de información ambiental o este sistema de gestión de recursos hídricos, ¿sí? Entonces, una vez que yo solicito mi concesión, se activan una serie de obligaciones a las cuales yo me tengo que sujetar, ¿sí? Y eso es importante. ¿Cuál es la finalidad, ¿no? De este Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado? Ya, entonces aquí también nos vamos a dar cuenta de esta clasificación que compartimos al inicio, ¿no? De competencias exclusivas y competencias compartidas. Entonces, en el caso del SINAMPE, el ente rector es el CERNAMP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Tenemos áreas naturales protegidas de carácter nacional, de ámbito nacional, cuya competencia exclusiva es, digamos, del SARNAM, pero también hay áreas de conservación regional, ¿ya? Que las gestiona efectivamente el gobierno regional. Y también están las áreas de conservación privada, ¿no? Es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Cuando hablábamos sobre esta dimensión del derecho ambiental de derecho y deber, ¿no? Entonces, si yo tengo extensiones de terreno en donde hay diversidad biológica, yo lo puedo destinar a conservación privada, ¿no? Y hay diferentes experiencias en Cusco, en Iquitos, ¿no? Madre de Dios, ¿no? En donde declaran, lo reconocen como áreas de conservación privada, pero lo destinan a prestar servicios ecoturísticos, ¿ya? Entonces organizan viajes, visitas, ¿no? Reciben investigadores, entonces genera ingresos, ¿no? Y a la vez también es una porción de vida, ¿no? Entonces tiene múltiples beneficios, ¿ya? Entonces puede ser a perpetuidad o también puede ser por una duración de 10 años, ¿no? Entonces, a su vez también tenemos áreas de conservación, áreas de uso directo y áreas de uso indirecto, ¿sí? Lo mencionamos porque el reglamento, ¿no? de áreas naturales protegidas ha sido modificado hace tiempo ya, pero permite, ¿no? que actividades extractivas como la minería, hidrocarburos, se pueda llevar adelante en áreas naturales protegidas, ¿ya? Pero estas tendrían que ser de uso directo, ¿no? Es decir, en donde haya presencia de la población, en donde esté, digamos, el pozo o donde esté el yacimiento minero, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿No? Si es que va a afectar la zonificación interna del área, los objetos de protección, etcétera. Entonces, para evaluar eso, ¿no? Esas circunstancias, es que el CERNAM va a actuar también, ¿no? Como entidad opinante. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, está vinculado. Entonces, aquí hay un resumen de lo que les había ido comentando, ¿no? Sobre la administración nacional, está a cargo del CERNAM, ¿no? Eh, en el caso de las áreas de conservación regional, también esa perpetuidad, ¿no? En el área de administración nacional también esa perpetuidad. Y pueden haber áreas de conservación privada, ¿ya? Mínimo por 10 años y también puede ser a perpetuidad. Entonces, para todo intervendrá pues el ente rector, ¿no? El CERNAM, como ente técnico, ¿no? Para orientar, informar sobre cómo elaborar estos expedientes técnicos, ¿ya? Entonces, esos son los alcances que les quería dar en relación a el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de cómo es que se articula. Y ahora vamos a desarrollar el último tema que tiene que ver con los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Obviamente que esto lo van a profundizar, ¿no? Más adelante. Y aquí vamos a dar algunas pinceladas de ideas generales, ¿no? Para contextualizar, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, el Ministerio del Ambiente también es el ente rector, ¿no? Que va a conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental. Entonces, cuando hablamos de calidad ambiental, estamos hablando del agua, del aire, del suelo, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, se otorgan concesiones cerca de ríos, de lagos, tendrá que opinar el ente técnico competente, en este caso la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Si se trata de concesiones en áreas naturales protegidas, en su zona de amortiguamiento, ¿no? Dependiendo de la ubicación de la concesión, tendrá que ser el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Luego,
Si se trata, por ejemplo, de actividades de hidrocarburos en el mar, ¿no? Entonces tendrá que emitir opinión aparte de la ANA, DICAPI, ¿no? La Dirección de Capitanía de Puertos, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde esté ubicada la concesión, se requerirá las opiniones técnicas de de algunas entidades. Luego, lo otro que también es importante y que lo hemos visto en el capítulo anterior es sobre las entidades de fiscalización ambiental, que ya hemos visto que son ministerios que tienen competencias en materia ambiental. ¿Ya? Lo otro que también es importante es que dentro de la actividad minera se requiere estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces ahora existe un registro de consultoras ambientales que lo administra SENACE, ¿ya? Entonces, de tal forma que se respete, ¿no? Y se mantenga la calidad técnica de estos instrumentos de gestión tan importantes, porque ahí se va a identificar los impactos positivos o negativos y las medidas de solución, ¿ya? Y obviamente ahí también participarán los titulares del proyecto y la sociedad civil a través de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, todos estos elementos forman parte del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, es un sistema único y es un sistema coordinado, ¿no? Identifica los impactos positivos o negativos, previene los conflictos, es necesario también la supervisión, ¿no? Y promueve de alguna forma también esta corrección anticipada, ¿no? De las posibles infracciones, posibles sanciones. Entonces, detrás de cada estudio de impacto ambiental hay un equipo técnico, ¿no? Es lo que le caracteriza también al derecho ambiental, es este enfoque multidisciplinario, ¿no? Entonces, para elaborar un estudio de impacto ambiental se requiere de una suma de varios profesionales, ¿no? Porque se tiene que hacer una línea de base social, una línea de base ambiental, ¿no? Entonces ahí estarán diferentes profesionales, ¿no? Entonces pueden haber, como en toda actividad, impactos, ¿ya? Lo que se quiere es reducir, minimizar, ¿no? Estos impactos, ¿ya? Que se van a generar con la ejecución de la concesión, ¿no? Entonces, cuando no hay una correcta lectura de estos impactos, cuando no se lee adecuadamente estos factores, se producen los conflictos sociales, ¿ya? Y más aún todavía los conflictos socioambientales, ¿no? Y que el tema de fondo es ese, ¿no? Que no se les informó adecuadamente, se les cambió las reglas de juego, y es lo que podemos observar en este corredor minero del sur, ¿no? Espinar, Las Bambas, el caso de Cajamarca, ¿no? El proyecto Tía María, entre otros, ¿ya? Sin ir muy lejos, en el caso de las hidroeléctricas en el Marañón, ¿no? Entonces, cuando se altera, cuando no se comunica adecuadamente, no hay un proceso de participación ciudadana transparente, se generan este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, eso también es importante. Lo otro que también es clave es la exigibilidad de la certificación ambiental, ¿ya? Entonces, les había dicho, ¿no? Que no debemos olvidar este hilo conductor, ¿no? El Estado otorga la concesión y una vez que el titular acepta, tiene que pagar derecho de vigencia y también tiene que cumplir obligaciones ambientales, ¿no? Y una de ellas es de la certificación ambiental. Entonces, identificando qué tipo de proyecto es, si generará mayor impacto, menor impacto o impacto reducido, será un estudio de impacto ambiental detallado, semi-detallado, o simplemente será un día, ¿no? Una declaración de impacto ambiental. Pero esto genera, pues, obligaciones ambientales, ¿ya?
y el monitoreo, ¿no? De las actividades que se van a realizar, del impacto de las que van, que puede generar, ¿no? Y además, dentro de la participación ciudadana, se permite, ¿no? Que la zona de influencia directa, por lo menos, pueda participar en estos monitoreos, ¿ya? Eso es lo que ocurrió en Espinar, ¿no? Se permitió que haya monitoreos alternativos y la empresa obtenía unos resultados y la comunidad obtenía otros resultados, ¿ya? Entonces, cuando se hace la confrontación, se demuestra de que la empresa no era honesta, ¿no? Y además, con otros informes se demostró de que sí había contaminación, de que estaba afectando la salud, la integridad física de las personas, también de los animales, que los ríos ya no eran aptos para la vida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la responsabilidad ya recae en el Ministerio de Salud, ¿no? Para hacer el monitoreo y la recuperación de este derecho, ¿no? De las personas afectadas por contaminación, ¿ya? Entonces, esta exigencia es justamente el de la certificación ambiental. ¿Qué dice nuestra ley? De que si toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, debe gestionar una certificación ambiental. Pero además te dice que ningún titular puede iniciar actividades a menos que cuente con su certificación ambiental. Entonces, esta tiene una duración de 5 años, ¿ya? Después de eso ya lo tiene que actualizar, ¿no? Nuevamente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se mide con estos estudios de impacto ambiental? Los impactos negativos significativos, ¿no? Estas alteraciones ambientales que se producen en uno o varios o la totalidad de los factores que componen el ambiente, el agua, el suelo, el aire, ¿ya? Con emisiones, efluentes, ¿no? Olores, polvos, etcétera. Entonces, todo esto puede impactar, ¿de acuerdo? Entonces, como resultado de la ejecución del proyecto o actividades con características de envergadura o localización con ciertas particularidades, ¿no? Entonces, estas son las categorías de los estudios ambientales de proyectos de inversión en función a los impactos. Si son significativos o altos, tienen la categoría más alta, que son los estudios de impacto ambiental detallados. Si son impactos moderados, categoría 2, o estudio de impacto ambiental semi-detallado. Si el impacto es leve, entonces será una declaración de impacto ambiental. Ese es el criterio de clasificación entre uno y otro, ¿ya? Y el que lo hace es el SENACE, ¿sí? A través de una evaluación preliminar, EVAP, ¿no? Y a través de esto se clasifica el proyecto de inversión, ¿no? Y de acuerdo al riesgo ambiental que se prevé con su ejecución, ¿no? Entonces no es lo mismo una minería a tajo abierto, minería en socavón, ¿no? O no es el mismo impacto, por ejemplo, de la actividad pesquera artesanal, en la actividad pesquera industrial, no es el mismo el impacto de la actividad de acuicultura, ¿no? Quiero una concesión para mi granja de truchas, ¿no? Mi piscigranja. Entonces, dependiendo de la actividad, ¿no? Entonces, diferentes actividades generan también, ¿no? Diferentes impactos. Los criterios de protección ambiental, esto es importante, ¿ya? En base a eso también, en base a estos criterios, gira también la parte del derecho administrativo sancionador en materia ambiental, ¿no? Si hay un daño potencial, si hay un daño real, ¿en base a qué? Se afecta la salud pública de las personas, se afecta la flora, la fauna, si es una amenaza, si es un daño real, ¿ya?
Entonces, el criterio 1 es la protección de la salud pública y de las personas. En el criterio 2, la protección de la calidad ambiental. Ya eso lo debemos tener clarísimo. Del aire, del agua, del suelo. El daño o la incidencia que pueda producir el ruido, la vibración, la presencia de residuos sólidos, la presencia de vectores de contaminación. Estamos hablando de ratas, ratones, animales o perros callejeros, ¿no? Animales muertos, etcétera, que pueden generar ahí también vectores de contaminación. Los efluentes, las emisiones, las radiaciones, etcétera. Entonces, el criterio 3 es la protección de los recursos naturales, especialmente el agua, bosque, suelo, flora y fauna. Criterio 4, la protección de áreas naturales protegidas. ¿Ya? Entonces, porque son espacios en donde se protege la diversidad biológica, ¿no? Muestras representativas. ¿Ya? En el 5 está la protección de la diversidad biológica, lo que habíamos visto, ¿no? A través del ejemplo. Ya no solo es un ceviche, ¿no? Sino que es la muestra de la diversidad biológica. Sus componentes, ¿no? Ecosistemas, especies, genes, los bienes y servicios ambientales, la belleza escénica, las áreas que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida natural. Ejemplo, ahí está el Parque de la Papa, ¿no? Está ahí en el Cusco, se puede ver, ¿no? Hay un lugar en donde se encuentra el mayor número de variedades de papa, ¿ya? Entonces ese también es un criterio. La protección de los espacios urbanos, ¿ya? Esto tiene que ver también con este derecho emergente del derecho a la ciudad, ¿no? Y la necesidad de construir espacios urbanos, pero con áreas verdes, ¿ya? En el criterio 8, la protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales. Entonces, sobre esto, por ejemplo, podríamos señalar de que el Ministerio de Cultura también otorga estos certificados de inexistencia de restos arqueológicos, ¿ya? Y ha ocurrido más de una vez, ¿no es cierto? Que hacen excavaciones y terminan encontrando restos arqueológicos. Entonces, ahí ya no se puede continuar la actividad, ¿no? Porque basta que el Ministerio de Cultura diga que dé una opinión técnica desfavorable, vinculante, entonces ya no se puede realizar la actividad, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Marañón, ¿no? Hay pinturas rupestres en el cauce del río, que son antiquísimas, ¿no? Entonces, que si se construye la hidroeléctrica, probablemente se destruya, ¿no? Todo este patrimonio histórico, ¿ya? Entonces, eh, estos criterios ayudan, ¿no? A tomar ese tipo de decisiones, ¿ya? Entonces, dentro del proceso de certificación ambiental, primero tiene que quedar claro que está nuestro titular del proyecto, ¿no? A través de este EVAP se va a identificar qué categoría le corresponde. Entonces, en función a eso, ya coordinará directamente con la consultora, ¿no? Debidamente inscrita, con profesionales también inscritos, especialistas en el tema para que elabore estos estudios de impacto ambiental de acuerdo al término de referencia. Y lo importante también es que este proceso tiene que ir de la mano con la participación ciudadana, ¿ya? En donde se pueda informar, ¿no? Porque esto también tiene, me imagino que lo van a desarrollar más adelante, pero la participación ciudadana tiene su propio marco normativo, sus propias estrategias, ¿no? En donde permite que se informe a la población sobre los impactos del proyecto, ¿ya? Luego está también a cargo del SENACE la evaluación, ¿no? La revisión y evaluación del estudio de impacto ambiental. Entonces se requerirá, dependiendo de dónde está la concesión, las opiniones de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, la opinión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Entonces ha habido varios proyectos como por ejemplo la ampliación de ese terminal portuario San Martín,
en Pisco, eh, que fue declarado, ¿no? No se les otorgó la certificación ambiental porque estas ampliaciones iban a afectar, ¿no? Al objeto de protección del área natural protegida, que es la Reserva Nacional de Paracas, ¿ya? Se le hicieron una serie de observaciones que no pudo levantar el titular. Entonces, no se les otorgó la certificación ambiental, ¿no? Solo se mantiene para las actividades iniciales, ¿sí? Que de por sí ya son impactantes, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué es entonces el estudio de impacto ambiental? ¿No? Es ese documento de gestión que contiene la descripción del proyecto, el análisis de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el entorno físico, biológico y social a corto, mediano y largo plazo, así como las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables que permitan su viabilidad. Entonces, en la primera fase intervendrá SENACE, ¿ya? Que es la entidad que te va a otorgar la certificación ambiental. En este estudio de impacto ambiental hay una serie de obligaciones ambientales que son pasibles de supervisión, de fiscalización, ¿no? A cargo de la OEFA, ¿ya? Pero aún así la OEFA no solo fiscaliza estas obligaciones ambientales de la IA, sino que puede, aplicando, ¿no? El principio de prevención, puede manifestarse, digamos, sobre hechos adicionales no contemplados en el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, la certificación ambiental es esta resolución emitida por la autoridad competente, a través de la cual se va a aprobar este instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y esta certificación ambiental establece obligaciones que deben cumplir el titular para prevenir, mitigar, corregir estos posibles impactos, ¿no? Entonces ahí se va cerrando el círculo, ¿no es cierto? En relación al titular. La evaluación de impacto ambiental es en todas las etapas del proyecto, ¿ya? Entonces el estudio de impacto ambiental también tiene que ver con la planificación, ¿no? Primero estamos hablando de la exploración y luego estamos hablando de la explotación, ¿no? Que tiene que ver con esto de la construcción, la operación, el funcionamiento, el mantenimiento y estas concesiones dependiendo, ¿no? De la existencia de los recursos naturales, si hay oro, cobre, zinc, molibdeno, entre otros, ¿no? Entonces, tienen un ciclo de vida, ¿ya? Y este concluye cuando el titular ha obtenido, ¿no? El mayor número del recurso, ha recuperado su inversión, ha obtenido ganancias, de repente el recurso ya no existe, ya no hay más beta, entonces viene la fase de cierre, ¿no? Entonces, en el caso minero sería pues el plan de cierre, ¿no? Y si no, este es el debe ser, ¿de acuerdo? Esto es lo que exige la ley, ¿ya? La exploración, la explotación y después el cierre, ¿no? El plan de abandono total, plan de abandono parcial, etcétera, ¿no? Pero a veces no sucede eso, ¿ya? Entonces, cuando el titular no asume, y seguro lo van a ver también en el tema de pasivos ambientales mineros, eh, cuando el titular no lo hace, ya, lo hace el Estado, ¿de acuerdo? Porque sigue siendo un foco de contaminación, ¿no? Está contaminando no solo el agua superficial, sino también el agua subterránea. Y entonces necesita que el Estado intervenga, ¿no? Independientemente de que el Ministerio de Energía y Minas o Sinelmin persiga al titular, ¿no? Hasta que logre la rehabilitación, la restauración, la recuperación del área impactada, ¿ya? Entonces, para los dos escenarios está previsto, ¿no? El marco normativo, ¿no? En el sector minero, ¿ya? Entonces, con esto habría concluido mi exposición. No sé si tienen alguna pregunta.
sobre las ideas que he compartido con ustedes en esta sesión? Bien, doctora, agradecemos la excelente disertación del día de hoy. Ha sido muy fructífera para cada uno de los participantes. Y como usted bien lo ha mencionado, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por ello, se le invita a los participantes a formular sus preguntas, ya sea por el chat o a través de la opción de levantar la mano. Vamos a esperar unos minutos, doctora, para que los participantes puedan formular las preguntas. Bien, y en todo caso yo también voy revisando las preguntas de Facebook. Ya, acá en el Facebook tenemos una pregunta y nos dicen si Perú firmara el convenio de Escazú, ¿qué beneficios obtendría? Qué interesante pregunta. Tiene que ver con la justicia ambiental, ¿no? Y la defensa, digamos, la protección de los defensores en materia ambiental. Al ser un tratado y al estar vinculado al tema de justicia ambiental, quiere decir que todos los países, ¿no?, que lo suscriban se van a alinear, van a tener una hoja de ruta, ¿ya? Para defender, ¿no?, el acceso a la justicia en materia ambiental, ¿no? Entonces, va a ocurrir lo mismo que en otras materias, ¿ya? Como por ejemplo, que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Para darles un ejemplo. Entonces, este es un acuerdo suscrito entre varios países y cada país tiene el mismo cuerpo normativo. Entonces, si yo me voy a trabajar a Chile, ¿no?, voy a estar amparado por la misma lógica del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Me voy a Ecuador, también, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir para el caso de suscribirse este acuerdo de Escazú para el acceso a la justicia ambiental, ¿no? Entonces, con una mirada regional, una mirada mucho más amplia, ¿no? Y en definitiva también tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? Y cuando hablamos de justicia ambiental, no solo nos referimos a los delitos ambientales, ¿no?, sino también al derecho administrativo sancionador en materia ambiental, a las demandas por responsabilidad civil en materia ambiental, ¿no?, a la protección que nos da el derecho constitucional en materia ambiental, ¿ya? Entonces sí es muy, muy beneficioso y el Perú todavía no lo ha suscrito, ¿no? A diferencia de nuestros vecinos, que me parece que Chile fue uno de los últimos países que lo suscribió. Muy bien, doctora, vamos a pasar con la pregunta de Margaret Seguero. Nos dice, ¿dónde y cómo puedo tramitar mi certificado ambiental para un proyecto minero? Depende, ¿ya? Si se trata de minería artesanal, si se trata de la mediana, de la gran minería, ¿no? Entonces, primero hay que identificar. Por eso hemos compartido este criterio de la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, ¿ya? Entonces, lo primero es identificar quién es, ¿de acuerdo? ¿Quién es la entidad competente? Después, ahí ya ir, por ejemplo, si se trataría de minería artesanal, ¿no?, tendría que ir a la Dirección Regional de Energía y Minas para que me den información, ¿no? Entonces, podemos utilizar, hay criterios como, por ejemplo, la extensión de la concesión, la ubicación, ¿no? Entonces, eso también nos puede dar luces. Lo otro es que, como esta es una sesión introductoria, ¿no?, me imagino que más adelante lo verán, tienen que ver también con otro ente rector, que es el INGEMET, ¿no?, que es la entidad encargada de las concesiones, ¿ya? Entonces, ese también sería nuestro primer punto de partida, ¿no? Si yo voy a solicitar una concesión, ellos también me pueden informar cuál sería la competencia, ¿no?, regional o a nivel nacional, ¿ya? Entonces, eso se ve dentro de los entes rectores, que son varios, ¿no?
Muy bien, doctora, aquí tenemos un comentario de Paola. Ella nos dice, más que preguntar, por favor, es una inquietud acerca de la minería ilegal en La Pampa. ¿Qué están haciendo los entes que regulan esas actividades por frenar la deforestación? Eh, Este es el Ujú. comentario. Sí, 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 ese es un problema ambiental muy grave, ¿no? Hubieron intentos a través de las interdicciones, ¿no? En donde incluso ahora ya se considera estos delitos que tienen que ver con el medio ambiente como crimen organizado, ¿ya? Entonces hay una pena mucho más severa, pero involucra a varios actores, ¿no? Cuando hablamos de la interdicción, tiene que ver con la intervención del Ministerio Público, la policía, ¿no? Estos operativos, a veces micro, a veces macro, ¿no? Entonces, se estaba avanzando, ¿no? Pero a raíz de la pandemia también se tuvo que suspender. Pero lo otro es que falta voluntad política, ¿no? Porque constantemente se van ampliando los plazos para la formalización minera, ¿ya? Y eso debilita también, ¿no? Esta función de control, esta función de sanción que puede tener el ente rector, ¿ya? Entonces, cuando no hay voluntad política para frenar, digamos, este accionar, los avances son muy lentos, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que todas estas zonas que habían sido recuperadas nuevamente están siendo otra vez tierra de nadie, ¿no? Y entonces ahí ya sería necesario medidas mucho más estrictas, mucho más elaboradas, ¿no? Para identificar quiénes son los promotores. Porque ¿qué ocurría con la interdicción? Se destruía maquinaria pesada, ¿ya? Y hasta que el titular, el dueño, recupere, compre nuevamente, pasaba un largo periodo, ¿no? Pero ¿quién financia? ¿No? Esa es la gran pregunta. Entonces, con esta modificatoria en el Código Penal, probablemente tengamos resultados. Lo malo es que no es a veces inmediato, ¿no? Sino es a largo plazo, ¿ya? Lo otro es que no olvidemos que nosotros podríamos también generar el cambio, ¿no? Si por un lado están deforestando, por otro lado, si yo tengo acceso a áreas verdes, si yo tengo, por ejemplo, una parcela, chacra, tengo familiares que viven en el campo y yo pudiera sembrar, ¿no? Lo podría hacer, ¿ya? Entonces, a veces esos cambios, ¿no? Tienen que partir por uno mismo, ¿ya? Por eso entra la práctica del reciclaje, de reusar, ¿no? El de menos es más. Por ejemplo, estos lemas que dicen, ¿no? Reparar o reutilizar mi ropa es un acto de rebeldía, ¿no? Eso es una forma de frenar, digamos, el consumo excesivo, ¿ya? Entonces, por eso es un derecho y es un deber, ¿no? Y el deber también es individual al respecto, ¿ya? Si a nivel nacional hay poca acción, pero de repente a nivel local sí se puede hacer algo, ¿no? Algún cambio significativo. Ya eso también lo tendríamos que evaluar. Bien, continuando con las preguntas, tenemos a Zúñiga Rojas. Pregunta, buenas noches, doctora. ¿Cómo contribuyen actualmente las ANP a la población económica y ambiente? Ah, qué interesante. Por ejemplo, dentro de las áreas naturales protegidas hay áreas de uso directo y hay áreas de uso indirecto, ¿ya? Muchas de estas áreas naturales se han constituido en zonas en donde ya habían comunidades, ¿no? Por ejemplo, Paracas tiene una comunidad ancestral de pescadores, ¿no? Artesanales, ¿ya? Entonces, ellos continúan haciendo su actividad. Claro que es dirigida, ¿no? Ahí se les enseña nuevas habilidades en temas de gestión, ¿no?
pero ellos siguen pescando, ¿ya? Lo mismo ocurre en la selva, ¿no? Entonces estos, por ejemplo, pueden cultivar castañas, el aguaje, ¿no? Preparar otros alimentos, ¿no? Con insumos naturales. Entonces se organiza la población, se les capacita, empiezan a producir, a sembrar, a cosechar y a vender, ¿no? Y eso contribuye a su economía local, ¿ya? Entonces, depende del tipo de área natural protegida, ¿de acuerdo? Porque no se puede hacer esto en áreas de uso indirecto, ¿no? Como por ejemplo el santuario histórico de Machu Picchu, ¿no? Que solo hay investigación, hay áreas destinadas al turismo, ¿no? Pero ahí no podrías directamente vivir de lo que se siembra, ¿no? De lo que se cosecha, de lo que se extrae. Ya depende de la clasificación, pero sí tiene aportes significativos. Se utilizaron criterios de economía ambiental para identificar el aporte a la economía nacional, ¿no? Que se realiza a través de la conservación. Y una forma también de obtener recursos o beneficios económicos para el Estado a través de la conservación es por la actividad turística. ¿Ya? Entonces, lamentablemente por episodios de violencia esto se ha reducido, ¿no? Y también por el tema de la pandemia. Entonces, pero sí, anualmente se obtienen índices, ¿no? De cuál ha sido el aporte económico que ha dado el área natural protegida, cuántas personas lo han visitado, quiénes se han beneficiado, ¿no? Entonces, sí es posible eh, beneficiarse, digamos, a través de la conservación. Muy bien, doctora, muchas gracias. Tenemos como última pregunta, la de Miguel Cari, nos dice, ¿cómo debería ser la relación la comunidad y la mina en cuanto a la contaminación ambiental? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, doctora. Nos dice, ¿cómo debería ser la relación de la comunidad y la mina en cuanto a la contaminación ambiental? Mm, sí, ese es el gran problema. ¿Ya? En definitiva, no existe ahí una relación armoniosa, ¿no? Porque ha venido un tercero a, a formar parte de esa comunidad, pero no la está dejando como la encontró, sino la está alterando, la está modificando, ¿no? Y a veces no es una modificación positiva, ¿no es cierto? Sino es una modificación negativa porque contamina, ¿ya? Entonces, para eso también están las reglas de la participación ciudadana, ¿no? Eh, Primero, siempre se debe preferir, ¿no? A las empresas formales, porque recordamos este ciclo del proyecto, ¿ya? Si es que genera contaminación, entonces está en la obligación de reparar, de, eh, de mejorar, ¿no? De reducir, de minimizar estos impactos ambientales, ¿no? Entonces, eso es lo que se tendría que exigir, ¿no? Compromisos a través de los cuales se pueda recuperar lo mejor que se pueda, ¿no? La calidad ambiental de estos proyectos. Entonces, tecnología existe, ¿no? Habría que mejorar los canales de diálogo, ¿no? Hasta lograr este objetivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la empresa peruana de activos mineros, no sé si lo podrían verificar, ¿no? Tiene experiencias ya de recuperación de pasivos ambientales, ¿no? Entonces, y ahí pueden investigar, ¿no? Si es que hay ingenieros dentro del público asistente, qué tipo de tecnología se utiliza para la recuperación, ¿no? De estas áreas afectadas. Muy bien, doctora. Esas han sido todas las preguntas formuladas por los participantes.
CEFOCAP y el ilustre Colegio de Abogados del Callao agradecen la excelente disertación del día de hoy y esperamos contar con la misma en los próximos eventos, doctora. Muchas gracias. A ti, Pamela, muchas gracias y a todos los asistentes. Siempre es un gusto compartir estas reflexiones con CEFOCAP y con todos sus participantes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, doctora, y feliz Navidad desde ya. Feliz Gracias. Navidad. Felices fiestas. Bien, así vamos participantes. Con ello hemos culminado la primera sesión.